Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por acompañarnos este día una vez más en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un privilegio para mí saludarlos y desearles muchas bendiciones y felicidad en este día que es 12 de enero, donde estamos arrancando ya nuestro año, ya vamos a la mitad del primer mes y qué rápido se nos ha ido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos ha cuidado y está con nosotros hasta este momento. Pues entrando en tema, me gustaría en esta mañana compartir con ustedes algunas ideas que han venido a mi mente referente al pasaje que hemos estado estudiando y que hemos revisado en estos últimos días. Especialmente quisiera yo hacer relación o referencia al pasaje del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, si ustedes recuerdan, comentábamos algo eso la semana pasada, Juan nos habla precisamente de una característica o una cualidad que nosotros encontramos en Dios. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El pasaje a veces lo leemos, ¿verdad? Y suena como si fuera un trabalenguas, pero es un pasaje muy exquisito, muy rico dentro de la escritura, que hace referencia precisamente a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo decimos, ¿verdad? Y que para nosotros Cristo es Dios. No solamente es un profeta, como sucede en algunas religiones, ¿verdad? Para nosotros el Señor Jesucristo es Dios verdadero. Ahora, cuando nosotros tocamos ese tema de un Dios verdadero, de ese Dios verdadero, el único que existe, pues sí nos topamos con algunas cositas allí que nos hacen pensar. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Dios, generalmente pensamos en Él como una persona perfecta, una persona sin fallas, una persona que no tiene nada que podríamos decir que está mal. Dios es perfecto, pero no solamente es perfecto en su ser, sino también en todas las cosas que hace. Además de esto, ¿verdad? Sabemos y hemos leído que dentro de los atributos de Dios encontramos un atributo que se denomina pureza. Dios es puro, es decir, Él no tiene ninguna relación con cosas que no sean puras, con la impureza, con el pecado, con la mentira. Dios es puro y obviamente no se relaciona con esto. También decimos que Dios es santo y todas aquellas cosas que no sean santas, obviamente, están fuera de la relación con Él. Entonces, vean el problema con el que nos confrontamos. Cuando nosotros pensamos en Dios de esta manera, obviamente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que en ocasiones siento como que por estas características de perfección, de pureza, de santidad, Dios es una persona que por naturaleza va a estar separada de nosotros, porque nosotros somos todo lo opuesto, ¿verdad? Mentimos, nos enojamos, criticamos, hacemos muchas cosas que decimos, bueno, ¿cómo Dios puede estar relacionado conmigo cuando yo soy así? Esto sucede, fíjense, con cierto tipo de personalidades y romper esa percepción de lejanía de las personalidades fuertes es muy difícil. Recuerdo yo dos casos muy curiosos en mi vida. Cuando yo estudiaba la secundaria, el director de la secundaria, pues como muchos de los directores, ¿verdad? Era gente muy rígida, muy fuerte,
Su personalidad impactaba. Era ese tipo de personas que incluso como que daban miedo y nosotros como estudiantes de secundaria pues nos sentíamos atemorizados, ¿verdad? Y luego decíamos, ahí viene el director, ahí viene el director y todos salían corriendo, ¿verdad? No necesitamos estar haciendo nada malo, pero su simple personalidad era impactante. No solamente era eso, ¿verdad? Recuerdo que él nos dio clase de historia y cómo disfruté sus clases de historia, porque cuando él empezaba a narrar la historia y a hablarnos de la historia de México, de la historia de la colonia, como que nosotros, o al menos a mí me pasaba, empezaba a imaginarme todo esto y este personaje tan duro, tan rígido, ¿verdad? De pronto se transformaba en un hacedor de maravillas en mi mente. ¿Por qué? Porque transformaba todo y aquella personalidad dura desaparecía y se convertía como en un mago para mí al hacerme imaginar todas esas cosas de la historia. Como les digo, las personalidades fuertes siempre las vamos a sentir como distantes, como alejadas. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el cambio? El cambio lo hace cuando nosotros empezamos a acercarnos a esas personalidades fuertes. Eso me lleva a otra situación que me pasó también en mi infancia. Como niño, yo tenía un tío abuelo que todos lo conocíamos, ¿verdad? Y todos lo queríamos, porque era una persona muy estricta, muy rígida, muy meticulosa. Todo lo hacía, pero perfectamente medido. Entonces uno no tenía oportunidad de desperdiciar cosas. En cierta manera, como niño, yo veía a mi tío abuelo, y lo veía un poco con temor. Hasta que un día se me ocurrió decirle, este tío, tendría yo quizá como 5 o 6 años, y se me ocurrió decirle, oye tío, y volteó a verme, y recuerdo su frase porque era una frase muy propia de él cuando me dice, ¿qué quieres, chico? ¿Verdad? Y pues ya cuando él se abrió de esa manera, yo le dije, ¿sabes qué? Quiero pescar. Nosotros vivíamos en una casa que estaba como a 200 metros del mar. Y precisamente me dice mi tío, ¿quieres pescar? Digo, sí. Digo, ¿no tendrás un anzuelo? Y me dice, no, pero ven, me tomó de la mano y me llevó a una tienda, me imagino que era una especie de ferretería de aquel entonces, y compró un anzuelo. Llegamos a la casa y abrió su escritorio. Y del escritorio sacó una bola grande, así de grande, de hilo, ¿verdad? De hilo de cáñamo muy fuerte, ¿verdad? Y me acuerdo que lo midió así con su brazo, ¿verdad? Y midió alrededor de unos 10 metros. Tomó el anzuelo, lo puso, le puso el hilo, armó lo que yo iba a utilizar y me acuerdo que le puso un palito para que flotara. Entonces le puso un gusanito y me dice, ándale, vete, para que pesques, a ver qué pescas. Y recuerdo que yo salí feliz de la vida, me fui a la playa, repito, eran como 200 metros de distancia. Ahí estaban todos los barquitos, anclados, ¿verdad? Y yo tiré mi anzuelo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese fue el día en que pesqué el único pescado que he pescado en mi vida, ¿verdad? Y para mí fue una alegría muy grande. Pero fue todo gracias a quién? A mi tío, o sea, mi tío abuelo, quien transformó mis ilusiones en realidades. ¿Qué fue lo que tuve yo que hacer, tanto con mi profe de la secundaria como con mi tío, para cambiar la perspectiva? Pues lo que tuve que hacer fue acercarme a ellos, ¿verdad? El profesor, recuerdo que en una ocasión nos castigó a toda la escuela, pero a nosotros nos tuvo en un lugar muy particular y se puso a platicar conmigo, con nosotros mientras toda la escuela estaba castigada. Entonces armó una relación muy interesante.
¿verdad? ¿Qué hizo mi tío? Me abrió los brazos me ayudó a cumplir uno de mis sueños. Pero fue gracias a que traté en ese momento de acercarme a ellos y hablarles. Cuando nosotros llegamos a hablar de Dios, muchas ocasiones, decía yo hace un rato, ¿verdad? Nos vemos como alejados de Él, porque lo consideramos tan grande, tan perfecto, que en ocasiones lo sentimos hasta distante. Esto precisamente fue algo que Cristo cambió en el primer milagro que hizo y que nosotros recordamos, escuchamos el sermón el domingo pasado, cuando Cristo transformó el agua en vino. Si ustedes recuerdan la historia, es una historia muy, muy curiosa, ¿verdad? Muy interesante, hay muchos detalles ahí muy ricos. Uno de ellos es el hecho de que, pues, de pronto a Cristo le encontramos en una fiesta, ¿no? En una boda. Él acababa de llegar de Judea y va a la boda. No sabemos si su madre estaba allá o fueron todos juntos, mamá e hijo, pero también iban sus discípulos, ¿verdad? Y llegaron a la boda y después de algún tiempo, pues se acabó el vino. Y es entonces cuando viene un diálogo ahí muy curioso, muy interesante, porque su mamá llega y le dice, ya no tienen vino. Y obviamente eso, como ya hemos escuchado, ¿verdad? Implicaba una seria falta de carácter social que incluso podría llevar a una demanda de la persona que había invitado a la boda. Y no sabemos cuál es la relación que había entre la familia del Señor Jesucristo y el chico de la boda, ¿verdad? Pero la mamá llega y le dice, ya no hay vino. Me imagino que ella llegó con cierta preocupación. Al leer la Biblia nos encontramos con que Cristo no había hecho ningún otro milagro en ninguna parte. Solamente había estado en el Jordán, lo habían bautizado, ¿verdad? La paloma, el Espíritu Santo había llegado a él en forma de paloma, pero Cristo no había desarrollado todavía ningún milagro, María no había visto a Jesús hacer milagros. Lo curioso es que María viene y le lanza a él el problema, no hay vino. Y encontramos una respuesta de Cristo. La respuesta a veces nos parece muy seca, pero dentro de la cultura hebrea esa era algo muy natural. Y la respuesta de Cristo es, bueno, qué hay conmigo y qué hay contigo al respecto, ¿no? O sea, eh, a nosotros, ¿en qué nos perjudica todo esto? Nosotros, qué papel jugamos en esta carencia de vino? No sabemos si Cristo y María tuvieron más diálogo o si simplemente Cristo hizo una mueca o algo, ¿verdad? Pero María se volteó y les dijo a a los siervos, por favor, hagan lo que Él les dice. Y se fue. Es una historia muy especial, ¿verdad? Con cosas que no podemos todavía entender del todo. Pero entonces Cristo hace este milagro, realiza este milagro. Convierte el agua en vino y lo llevan los siervos al encargado de la boda, de administrar todo en la boda, y para él fue una sorpresa. Ya esos detalles quizá los vimos en otras veces. Pero lo curioso del asunto es que cuando Cristo hace esto, fíjense, volvemos a lo que platicábamos hace un rato. Una persona perfecta, ¿sí? Santa, pura, que de pronto se encuentra con un problema, ¿no? Y cómo nos acercamos a él. Muchas veces los discípulos o la gente hubiese pensado, no, pues él debe de estar alejado de nosotros, ¿no? Y en algunas ocasiones así le dijeron, no, vete de nosotros porque somos pecadores, creando una distancia. Pero al hacer este milagro, Cristo estaba dejando ver algunas cosas que son interesantes. La primera que vemos aquí es que Cristo era una persona humilde. Sí había un problema, pero Cristo no lo dejó pasar. Sí, era una persona
que en un momento dado estaba dispuesta a colaborar, dispuesta a trabajar. Y esto abre la puerta cuando tú y yo conocemos a una persona así. Es fácil que nosotros empecemos a entablar una relación. Lo que también me llama mucho la atención es el hecho de que lo que Cristo hizo, y lo menciona Juan, no es manifestar su gloria. Es decir, Él manifestó un poder transformador. ¿Recuerdan lo que yo les decía sobre mi profesor y mi tío? Al estar relacionados con ellos, al abrirme yo a ellos, mi actitud se transformó, ¿verdad? Tuve una relación más cercana con mi tío, tuve una relación más cercana con el profesor, y ya podía yo platicar con ellos y no los veía yo lejanos. Y eso es precisamente una de las cosas que Cristo viene a enseñarnos, que Él es humilde, que está abierto a nosotros y que está dispuesto a transformar las cosas y hacerlas perfectas. Si ustedes recuerdan, en la transformación del agua, Cristo produjo un vino mucho mejor. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Cristo hace las cosas mejores de lo normal. Así que cuando nosotros tenemos esa relación personal con nuestro Dios, con Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos a Él porque precisamente, dice la Escritura, Él era manso y humilde. Es decir, Él estaba dispuesto a recibir a las personas, pero también Él podría hacer milagros transformadores en la vida de las personas. Y eso no ha cambiado. Si ustedes se fijan, Cristo puede transformar cosas. Hay ocasiones en que yo he estado pensando cómo me gustaría que estas cosas cambiaran, cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Pero en ocasiones, mis queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros no estamos dispuestos a acercarnos y pedirlo. A veces porque tenemos miedo de que lo que vamos a pedir no está de acuerdo con Dios. O a veces pensamos que lo que pedimos es mucho. O a veces pensamos que lo que estamos pidiendo no es adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una imagen de Dios en nuestra mente. Y una imagen que es una imagen de un Dios que se aparta, que se separa de nosotros. Pero Cristo, estando en Caná, a través de este milagro, Él manifestó que tiene poder para transformar las cosas, siendo humilde, ¿verdad? Siendo abierto. Él no está distante de nosotros. Acepta y reconoce nuestras necesidades, sean necesidades espirituales, morales, económicas. Él las conoce y Él está dispuesto a transformarla. ¿Qué idea quiero yo dejarte en esta mañana para que la vayas pensando, lo vayas analizando? Pues es precisamente esto, ¿sí? Nuestro Dios no es un Dios distante, es un Dios cercano. Es un Dios que está interesado en lo que te pasa y en lo que me pasa. Y que está dispuesto a transformarlo todo para que tú y yo podamos seguir viviendo adelante y podamos tener paz y tranquilidad. Yo no sé cuál es el problema que ahora tú estés confrontando y que aparentemente, ¿verdad? Es un problema que no tiene solución. Acuérdate, Cristo tiene poder y un poder transformador para hacer las cosas perfectas. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Acercarte a Él, abrirte a Él y dejar que Él te vea como tú eres y que tú te veas como tú eres, ¿verdad? En los ojos de Él, para que Él ejecute ese poder transformador de tu vida y cambie las cosas que tú piensas que jamás van a cambiar. Así que anímate, ¿verdad? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, un Dios que cambia todo, porque es un poder transformador de un Dios que te ama, que me ama y que ama a este mundo con infinito amor. Así que
Que pasen ustedes una buena semana y nos veremos aquí el próximo domingo pensando precisamente en este Dios que transforma todo y lo hace perfecto. Que Dios les bendiga.